Vamos a comenzar, vamos a seguir leyendo este lindo, este lindo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Todavía continuamos en el capítulo 2, maravilloso para el capítulo. Qué grandes enseñanzas. Y bueno, vamos a recapitular. Habíamos hablado en el anterior Shabbat que a veces nosotros, como seres humanos, nos jactamos de cambios exteriores que hacemos y pues que estábamos engañados pretendiendo algo que no somos. Nosotros exteriormente manifestamos que no hay ningún problema, que todo está bien, pero al aceptar las maneras de Jesús, Él sí nos va a mostrar qué hay en nuestro interior. Y cuando lo hace Él es cuando enternece nuestro corazón y cuando hay cambios verdaderos, cuando Él nos muestra y ya vamos a Él a luchar. Te hablamos también que nosotros podemos tener cosas buenas, pero si tenemos pero con nuestra naturaleza de pecado que tenemos, a veces pueden ser usadas también para el mal, pero que al nacer de nuevo será con esa naturaleza del Espíritu. Va a ser Cristo el que esté haciendo esa obra en nosotros, porque Él es el único que está capacitado. Él es el que tiene ese derecho y Él es el que nos puede reeducar. También hablábamos que el ser humano siempre quiere arreglar todos los asuntos él mismo. Nosotros queremos arreglar nosotros mismos todo. Así le pidamos al Señor, nosotros intervenimos. Entonces, con esas obras de nosotros, por eso no hay victorias en el pecado. A bautizarnos hablamos que sí, aceptamos a Jesús, pero luego no aceptamos que nos reprenda y que nos reeduque, porque tenemos que reprender muchísimas cosas. Cuando tenemos el equilibrio por el amor que Cristo ha hecho en nuestras vidas, podemos saber con certeza cómo ayudar a más personas que están buscando del Señor. Entonces, primero hay que tener ese equilibrio. Primero tenemos que vivir esa experiencia con el Señor, que lo hemos hablado muchos sábados, para ahí sí poder ayudar a otras personas y mostrarles a Jesús, porque le estamos mostrando lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y así podemos tener un servicio indiviso sin ser piedra de tropiezo a otros. Decíamos también que para poder abandonar pecados tenemos que pasar tiempo con Jesús. Nosotros somos los que complicamos la salvación. Todo está servido para nosotros, la mesa está servida para nosotros, pero nosotros no vamos a Cristo por esos regalos, por esos dones, por esas victorias, siendo agradecidos siempre. Nos perdemos de verdaderos grandes milagros como el ser restaurados y nacer de nuevo. Eso fue un poco de lo que hablamos hace 8 días, el sábado pasado. Vamos a continuar. El hermano Esteban nos puede colaborar con el siguiente párrafo, por favor. Cristo especificó las cosas que son dañinas para el alma. Según San Marcos, él mencionó los cuidados de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Lucas especifica los cuidados, las riquezas y los pasatiempos de la vida. Esto es lo que ahoga la palabra, el crecimiento de la semilla espiritual. El alma deja de obtener su nutrición de Cristo y la espiritualidad se desvanece del corazón. Los cuidados de este siglo. Ninguna clase de personas está libre de la tentación de los cuidados del mundo. El trabajo penoso, la privación y el temor de la necesidad le acarrean al pobre perplejidades y cargas. Al rico le sobreviene el temor de la pérdida y una multitud de congojas. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Él nos ha invitado a aprender de las flores del campo. No confían en su cuidado constante. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él. Por lo tanto, los cuidados de la vida que deberían inducirlos a ir al Salvador para obtener ayuda y alivio, los separan de Él. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que ninguna clase de personas está libre de la tentación de los cuidados del mundo. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Y a hoy puede decir, ya estoy libre de pecado, ya estoy salvo, no voy a tener ninguna tentación. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que aún Él nunca pecó y todo lo que tuvo que pasar por nosotros. Así, hoy en día ninguna clase de personas está libre de la tentación.
Y Satanás está pronto, entre más nos acerquemos a Dios, más tentaciones van a llegar a nuestra vida, pero con Jesús podremos tener la victoria. Pero me llama también la atención que a veces acá dice que nosotros pedimos ayuda a Cristo, pero no soltamos la carga. No le damos esas cargas a Cristo. Entonces, por más de que queramos pedir ayuda, por más de que le digamos, Señor, obtén victoria en todo esto que me está aconteciendo, en todos mis pecados que uno ya nos ha mostrado, pero si no soltamos esa carga sobre Él, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque debemos tener tanta confianza con el Señor, debemos pedirle tanto a Él para que Él pueda obrar en nosotros y soltar esa carga, dejar a Él que trabaje. ¿Algo les llamó la atención, hermanos, antes de continuar? Los pasatiempos de la vida, las cosas que ahogan la conexión con el Señor, definitivamente, pues, bueno, mi experiencia personal no necesariamente tiene que ser la de ustedes, pero yo me acuerdo que en cierto momento de mi vida yo me gustaba el 31 y me gustaba el 24 de diciembre porque pues, era un momento para reunirse con la familia, los primos, los tíos, echar pólvora, comer natilla y buñuelos, bueno, todo lo que se hace en esas épocas. Era bonito, pero luego llegaba el 25 y el primero y sentía como, ¿qué les digo yo? Un aburrimiento, una pereza, una ganas como de, no sé, como que no sabía más, no había más. Es esa hambre que el Señor pone en el alma para buscarlo, para buscarlo. Y definitivamente los pasatiempos de la vida, pues, de esta vida, de este mundo, ahogan esas palabras que el Señor haya podido colocar en nuestra mente. Definitivamente se necesita una comunión muy estrecha con Cristo para poder tener como ese equilibrio, ¿no? Que tampoco se trata de irse a una montaña a esconderse de la vida y de la sociedad. Eso es el todo de la vida del hombre, ¿no? Su relación con el Señor Jesús. Gracias. Yo quisiera aportar, acorde también a lo que dice Tony, precisamente lo que leí ahorita en el himno, y para ser instruidos por Cristo es necesario tener su mente. Y lo aplico a este año que pasó del 31. Aquí hemos hablado que esa no es una fiesta del Señor, pero Dios lo ha permitido, así como permitió la fiesta de Purim para los judíos. Y cuando uno deja que el Señor lo instruya y pueda uno entender un poco esa instrucción del Señor referente al pacto verdadero, llamemos el primer pacto, puede uno entender el amor y la misericordia del Señor. Entonces, este 31 me sentí extraña, muy libre como un pájaro, como decía Wagner, porque empecé a aprovechar el 31 para poder llegarle a los que sí guardan esas festividades y no retraerme, que a veces puedo caer en el fariseísmo y no poder testificar. La medida la da Jesús en esa intimidad, en ese momento en el que sea el Señor quien nos pueda enseñar, nos pueda mostrar hasta dónde puedes tú llegar. Así que ayer me sentí antes de acostarme, obvio no alcancé hasta medianoche, pero aproveché lo que pude después de recibir sábado. Y todos los que guardan estas festividades, sentí que el Señor me dijo que podía llegar, envié mensajes, hablé. Fue algo tan bonito que había venido, hacía mucho tiempo no había sentido más estas festividades, como dice Tommy, de ese 31, de ese 25. Y hoy amanecí tan feliz, tan contenta, tan gozosa, y me siento que, y le doy gracias a Dios porque
porque sentí que me quitó un peso, pude llevar a Él mis cargas, a veces mi fariseísmo, y que el Señor pudiera actuar en mí, y me siento muy, muy alegre y agradecida con Él. Más porque hoy es sábado y me levanto con mucho gozo. Amén, amén. Qué gozo es el que viene del Señor en Shabbat. Aquí veo algo que también meditaba. Dice, muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Él nos ha invitado a aprender de las flores del campo. No confían en su cuidado constante. Y me acordaba yo a mí me gustan mucho las orquídeas. Y allá en Brasilia, donde estaba en la casa, habían unas en unos árboles y yo compré otras para adentro. Es bien difícil mantenerlas, ¿no? Por el clima y por otros factores. Y si uno se olvida de ponerle agua, también es difícil. Pero una que estaban en unos árboles, cuando llegamos estaban, no, yo dije eso, pero yo lo dejé ahí. Muy poco yo le puse agua porque, no, o sea, yo decía, no, eso se veía seco, eso se veía imposible. Yo a veces le ponía agua, ya le empecé a poner agua, pero no. Cuando llovía, pues la lluvia es lo mejor para las plantas y el pasto definitivamente no se compara. Cuando un tiempo llegó un poco la sequedad, ¿no? Llegó la sequedad. Llevaba, bastante tiempo, no más de un mes, pero yo a mí se me ha olvidado ponerle agua. A esos donde estaban en unas palmas grandes, estaba un poquito alto, pero igual a mí se me ha olvidado. De un momento a otro me di cuenta fue porque estaba participando en un grupo y por la luz yo me hice ahí para hablar en el momento que yo tenía que hablar. Y estaba en video y cuando me di cuenta, creo que fue al salirme, que había dos orquídeas, una más grande que la otra y tres botones y súper lindo, el color era fucsia, súper hermoso y yo, ¿qué? ¿Y esto en qué momento y cómo? Dije yo. Yo definitivamente siempre cuando yo he intentado hacer cultivos, siempre en las flores, en las matas, es que es la mano del Señor. Hay veces no hay mano humana, el Señor, o sea, el Señor es el que las cuida, el Señor es el que les da su toque. A veces si hacemos ciertas cosas con una mata casi muerta o muy viva, a veces no funciona. O sea, si el Señor verdaderamente no da su toque, es una gran diferencia. Y es lo que yo meditaba acá, que a veces olvidamos esa lección que Él nos ha invitado, es una invitación a aprender de su misma creación, de sus pajaritos, de cómo es que Él cuida Él mismo y es un cuidado constante. Y asimismo, pues imagínate con nosotros que nos ama tanto, ¿cómo no nos va a cuidar? Listo, vamos a seguir. Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de la naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. En las escrituras se nos ordena que no seamos perezosos en los quehaceres. Hemos de trabajar para poder dar al que necesita. Los cristianos deben trabajar, deben ocuparse en los negocios y pueden hacerlo sin pecar. Pero muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Así es, vemos aquí que muchos podrían ser fructíferos en el servicio de Dios.
muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riqueza. Entonces vemos acá la diferencia entre esa absorción, todo eso, si nos dedicamos solamente a trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, o dedicarnos a las cosas del mundo y descuidamos nuestra parte espiritual, nos separamos de Dios. Pero también las escrituras pues nos dice que hay que ocuparnos en algo y que no es pecado, como dice aquí, porque podemos, con eso nos alimentamos, con eso alimentamos a nuestra familia, con eso podemos dar al que necesita y ocupamos también nuestra mente, ¿no? Pero pues está el estar absortos, no solo en los negocios. Yo meditaba, bueno, y alguien que se dedique a otra cosa, o que tenga hijos, o que sí, se dedique al hogar, podemos ocupar mucho nuestro tiempo, no sé, en la calle, o lo que me pasaba a mí una vez, yo cometí el error una vez, sobre todo más en Bolivia, y bueno, ya el Señor me ha ayudado bastante, bastante, pero como en Bolivia se conseguía un ingrediente en un lado, el otro en el otro, pues yo me dedicaba a recorrer casi toda la ciudad y yo me demoraba días consiguiendo de todo, ¿no? Entonces esto llegó un momento en que, pues sí, eso y otras cosas pues ocupaban todo mi tiempo y yo no tenía tiempo para meditar, para orar, para leer, para estudiar o para quedarme inquietud y hablar con el Señor, para tantas cosas que uno debería ocupar ese tiempo, estudiar la Biblia, para buscar cómo uno sirve a Dios, cómo también ayudar al prójimo, tiempo que uno tiene a veces, yo sobre todo chateo mucho con algunas amigas que me hablan y eso es tiempo, puedo durar media hora escribiendo y es totalmente lícito, yo no estoy chateando bobadas, sino estoy sirviendo a Dios, pero si me la pasaba en la calle, pues de tienda en tienda, pues imagínense cómo uno no tiene tiempo ahí ni para chatear, sirviendo a Dios. Entonces, ¿cómo todo eso nos puede llevar a estar tan metidos en las cosas del mundo o en nuestro trabajo que no tenemos tiempo para lo que nos atañe? Entonces, a veces nuestra alma anhela esto que dice acá que me llamó mucho la atención, la santidad y el cielo. Anhelamos, odiamos el pecado, no nos gusta las injusticias, no nos gusta la corrupción, las matanzas, la violencia, pero no tenemos tiempo para apartarnos de ese ruido del mundo. Y esto me llama mucho la atención. Ustedes dirán, ¿por qué no subrayó hasta acá? Porque decía yo, escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios es un lenguaje tan diferente que uno tiene que estar tan apartado y uno es un lenguaje que no hemos terminado de conocer, que todavía no detectamos, que no lo sabemos, como cuando yo medio sé inglés, medio sé mandarín, no sé. Es un lenguaje único. Y decía yo, ese lenguaje habla con majestad y con autoridad, porque cuando reprende es serio. Y se puede molestar como se molestó Jesús acá en la tierra, pero no de la misma manera que uno lo hace. Pero cómo es tan diferente con amor, pero con majestad y autoridad, el lenguaje del Espíritu de Dios. Y también a veces es muy tierno, porque Él nos ama mucho. Pero cómo quisiera yo cada vez más aprender de ese lenguaje del Espíritu de Dios, porque eso va a marcar mucho en nuestra vida espiritual. Y de antemano les pido disculpas, pero es que ando en una tarea con el Señor, juiciosa. Y es que a través de los escritos de la hermana Helen White, quiero ver el nuevo pacto escrito en las palabras de ella y quiero ver también el pacto que se le dio a Abraham, que es el mismo. Es así como aquí donde Jesse subraya y dice, a veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo. ¿A fin de qué? De escuchar el lenguaje del cielo, del Espíritu Santo de Dios. La clave, hermanos, y esto es la palabra. Dentro de los escritos de la hermana Helen White, el Señor me ha enseñado a encontrar palabras claves que significa el nuevo pacto. Y es escuchar. Y eso fue lo que el Señor hizo con el pueblo cuando los liberta de Egipto y les va a dar su ley.
y les dice, si oyeres o escuchares atentamente mi voz. Entonces, para poder tener santidad y para poder ir al cielo, vindicar el nombre del Padre, debo aprender a escuchar al Señor. Porque cuando yo aprendo a escucharlo, soy instruida por Él. Y quiero leerles este versículo que está en Efesios 4, 21. Y dice Pablo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí hay dos palabras que precisamente las he nombrado y lo que el Señor me ha venido enseñando. Es escuchar y aprender a escuchar la voz de Dios, para que nosotros seamos instruidos por Él, para que nosotros tengamos la mente de Él, para que nosotros podamos tener ese equilibrio entre todo lo que dice acá la hermana Helen White, de poder trabajar, pero el poder hacer las cosas porque me encuentro en el mundo, pero no soy del mundo, y poder ser un testimonio vivo del Señor. Porque como ella dice, pues no hay nada malo de trabajar, el problema es que nos desviamos y nos ubicamos en muchas cosas que nos distrae del mundo, no solamente los problemas, los que tienen hijos, la salud, tantas cosas que nos rodean a nosotros, nos impide verdaderamente escuchar a Dios. Y escuchar es cuando, hermanos, así sea que a veces hemos cometido un error, perdóname les digo, pero a veces caemos en que todas las mañanas me levanto temprano y tengo que leerme un capítulo, 3 capítulos, los leo y salgo y me voy. Pero en él y oro y me dedico a orar y cumplo todo eso y a mediodía y en la noche y todo cumplido. Pero pregúntense, como yo también me he venido preguntando, si dentro de esa lectura yo escuché la voz de Dios, si quizás solamente ese día el Señor me detuvo en 2 versículos y esos 2 versículos me llevó a otros versículos porque pude escuchar la voz de Dios y como le sucedía al hermano Miller, me fue ampliando y ampliando y ampliando hasta poder entender. Entonces es maravilloso y me alegro y estoy en esa tarea, hermanos, de ver esto en la hermana Helen White porque sé, y lo digo por experiencia propia, que a veces al leerla suena mucho como ordenanzas que tú tienes que hacer. Pero anoche me acosté con una pregunta, ahora me contesta el Señor con Efesios, y acá también, porque esa va a ser mi tarea y he decidido todo lo que lea de la hermana Helen White es leer el contexto y que el Señor me muestre, porque el que inspiró a la hermana Helen White es el mismo que inspiró a Pablo, inspiró a Waggoner, inspiró a todos los profetas de la antigüedad. Gracias. Amén, amén. Definitivamente, cuando aprendemos a escuchar el lenguaje del cielo, del Espíritu de Dios, es algo tan poderoso que cuando lo entendamos y lo sepamos y lo escuchemos, tiene tanto poder la palabra del Señor, tiene tanto poder su voz, que hasta la célula más mala que tengamos en nuestro cuerpo se va a arreglar, todo nuestro cuerpo se va a estremecer, todo nuestro espíritu. Sí, hermana Elcira. Jesse, no, es que la palabra lo dice. Si aprendemos a escuchar, por eso lo leí esta mañana, tendremos la mente de Cristo. Es una promesa. Es una promesa porque cuando Cristo estuvo en la tierra, estuvo conectado con el Padre, tuvo el Espíritu. Entonces es maravilloso porque es una promesa y el Señor es fiel. Entonces es llegar a que nuestra mente finita, contaminada y degradada por el pecado, viene siendo subyugada, aplastada, lo digo, por la mente de Cristo. Y me encanta y poder reclamar esa promesa que sea realidad en mi vida. Amén, amén. Sí, recuerdo cuando Jesús, él sabía mucho, creo que todo, bueno, de lo que iba a ser el siguiente día.
tenía la mente del Padre, así de sencillo, porque era el Padre el que tenía su agenda, por decirlo así. Y así nosotros mismos, el Señor puede hacer lo mismo con nosotros, qué hermoso. Y saber cuál es su voluntad y cuál es el paso a seguir en cada cosa que hagamos, en cada actividad. Bueno, vamos a seguir. Y muchos que oran con un propósito muy diferente caen en un error similar. Están trabajando para el bien de otros. Sus deberes apremian, sus responsabilidades son muchas y permiten que su trabajo ocupe hasta el tiempo que deben a la devoción. Descuidan la comunión que debieran sostener con Dios por medio de la oración y el estudio de la palabra. Olvidan que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Andan lejos de Cristo, su vida no está saturada de su gracia y se revelan las características del yo. Su servicio se echa a perder por el deseo de la supremacía y por los rasgos ásperos y carentes de bondad del corazón insubordinado. He aquí uno de los principales secretos del fracaso en la obra cristiana. Esta es la razón por la cual sus resultados son a menudo tan pobres. Gracias, Carito. Sus deberes apremian, sus responsabilidades son muchas, de lo mismo que estábamos hablando. A veces nos llenamos de muchas cosas y precisamente por no escuchar ese lenguaje del Señor son cosas que Cristo no hubiese querido que hiciéramos ese día y nos ha quitado el tiempo que Él lo tenía destinado para pasar con Él o a servirle a Él de alguna forma. Una frase que quisiera que meditáramos. Sin mí, nada podéis hacer. Eso lo olvidamos a veces. Sin Jesús, nada podemos hacer. Nuestra vida a veces no está saturada de la gracia de Cristo, que es lo que Él nos ofrece. Y eso se ve reflejado en el yo, en nuestros defectos y en amarnos mucho. El yo siempre, nuestras obras siempre. Sin Cristo no podemos hacer nada. Y dirán ustedes, sí, pero yo he hecho obras, sí puedo hacer algo. Sí, pero lo estás haciendo sin Cristo y es como si no hicieras nada. No. Pueden pasar 3 años de crudoveganismo, de veganismo, 3 años de la mejor vestimenta, casi como una monja o de pronto como le agradaría al Señor, pero todo lo hiciste tú. Todos esos cambios los hiciste tú y a los 3, 4, 5, 10 años o menos o más, te diste cuenta que lo hiciste tú y que verdaderamente no lo hizo Cristo en ti y tienes que volver a reeducarte y a reformular y a que sea Cristo el que te enseñe. ¿Alguien quiere aportar algo antes de pasar y seguir con la lectura? Hermana, pues a mí me llama la atención cuando dice que por eso fracasamos en la obra, ¿cierto? Así que escuché. Y realmente uno dice, sí, ya el Señor nos dio cómo es el método para llegar a las personas, para enseñarles de Él, enamorarse de Él. Y a veces, por la misma, ¿qué digo yo? Como a veces competencia, ¿no? Hay que traer, hay que, por los grupos, hay que más, hay que, el registro. Entonces, a veces uno de verdad no consulta al Señor, no dobla sus rodillas, tiempo atrás, bastante, para que el Señor le diga, bueno, está aquel, ve por este lado. Y por eso vemos el fracaso. Sí hay personas que uno se va donde ellas, empieza a hablarles, pero después ve que no, esto que se fue, que no puede, que entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Sencillamente es que no fuimos a la raíz, que es nuestro Señor, y que no dejamos, o sea, no esperamos también a que Él también nos conduzca. Ahí se ve reflejado es el yo, de pronto la jactancia, de que como, eso se ve en la iglesia, ¿cierto? Tal grupo lleva tantos talentos, entonces yo a veces veo así como esas competencias. Lo mismo la cuestión de los blancos, hasta que yo entendí eso. Dije, no, realmente es el Señor el que lleva todo. Él nos manda, Él nos capacita, Él nos dice cómo, así que debemos extendernos de la mano de Él, porque separados de Él realmente fracasa todo. Gracias.
Así es, hermana María Doris. Si queremos traer un alma a Cristo, debemos tener primero una experiencia con el Señor. Si queremos que alguien se enamore de Cristo, debemos estar enamorados de Él, mirar solo a Él, no exaltar a nadie más, sea nuestra familia, sea el pastor, sea hacer lo que Él dice o Él haga en nosotros, no porque alguien más lo hizo o no lo dijo. Debemos estar enamorados de Cristo para que alguien de verdad, al darle su palabra, también quiera hacer lo mismo, porque lo ve reflejado en nosotros. Eso es la mejor manera. Si de verdad tenemos esa experiencia con Cristo, yo creo que el Señor no tiene ningún problema de llenar ese blanco y sobrepasar el límite de ese blanco que se puso la iglesia. La iglesia tendría un poder porque tendría su gracia, tendría el espíritu completo en ella. La Hermanas, hermana. yo vuelvo otra vez a molestar y a ser tan intensa, incisiva en esto, pero pienso que el Señor ha sido muy reiterativo con todo, en las escrituras está, es maravilloso, así que yo debo hacerlo. Pero toda la clave, hermanos, vuelvo y se los digo, yo sé que así como nos han enseñado hay que ir a traer almas a Cristo, que pasar horas arrodillándose y hablar y clamar, todo eso es cierto, pero nunca nos han enseñado, y eso casi no se escucha en nuestras bocas, ¿qué es escuchar a Dios? Y todo ese problema, si radicó en la época del pueblo hebreo, hermanos, sucedió en 1888. Y hermanos, sucede hoy día. Y no hemos aprendido. Y algunos, porque me atrevo a decirlo porque los he escuchado, no han escuchado la voz de Dios. Y todo esto radica en este desierto, en estar girando en este desierto en círculo. Y ha sido larga la venida del Señor Jesús, es precisamente por eso. Hermanos, Dios no les entregó la ley sin antes decirle, si escuchareis atentamente mi voz y valorareis mi pacto. Es una relación tan personal con el Señor Jesús, como hablaba hoy Lucy, está empezando a vivir una experiencia de ganar batallas con Cristo. Y varios sábados les he dicho, ¿cuántas veces nos hemos quedado a solas con Jesús y les hemos dicho y le hemos dicho a Jesús, ¿de qué carezco? ¿Cuál es mi problema de pecado que dificulta poderte escuchar? Muéstramelo. Y no que unas oraciones sean solamente para pedir y pedir cosas que el Señor ya sabe. No, ojo, porque no estoy diciendo que no se pida. Es que cuántas veces a solas con Jesús lo has escuchado para ser instruida a través de su Santo Espíritu, instruido, y que te muestre tu condición como me la muestre a mí también. ¿Cuántas veces, como luchó Lucy con todo ese testimonio, hemos luchado por un defecto de carácter, un problema que tengo de pecado que no he podido superar y que necesito de Cristo? Pasamos muy poco tiempo en esto y la hermana Helen White lo sé muy bien, como la escritura lo dice, es tiempo. Hermanos, queda poco tiempo en esta lluvia temprana. Esa es nuestra preparación, porque no vaya a pasar, y sé que Dios con organización o sin organización, pero con su pueblo de Dios ya está a las puertas y va a venir. Pero tú no puedes recibir una lluvia tardía si no te estás preparando, y no nos estamos preparando en este momento a recibir esta lluvia temprana. Y esa lluvia temprana radica en eso, escuchar, aprender a escuchar.
Si yo no la he escuchado, pero yo la he escuchado quizás a veces muy poco y quiero escucharla más a menudo, pues debo ir a solas con Jesús y decirle, enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a escucharla. Y con un versículo el Señor te enseña a escucharla. Con la naturaleza el Señor te enseña a escucharla. Y eso es, hermano, lo que hay que aprender, porque después llevar las almas a Cristo, que no somos nosotros, simplemente somos un micrófono, unos voceros, con el Espíritu Santo y el poder, llevaremos con nuestro testimonio muchos pies, muchas almas a los pies de Cristo. Hermanos, por favor, hagan ese ejercicio. Es maravilloso. A alguien que pueda testificar, que diga, oiga, yo estoy empezando a hacer eso, y si no, hermanos, y cuenten la experiencia tan maravillosa que uno empieza a vivir con Jesucristo, porque ahí es donde uno verdaderamente empieza a ser limpiado y empieza a ser llenado por el Espíritu Santo. Gracias. Amén. Vamos a continuar. El hermano Esteban nos puede colaborar con el siguiente. El engaño y las riquezas. El amor a las riquezas tiene el poder de infatuar y engañar. Demasiado a menudo aquellos que poseen tesoros mundanales se olvidan de que es Dios el que les ha dado el poder de adquirir riquezas. Dicen, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Su riqueza, en vez de despertar la gratitud hacia Dios, los induce a la exaltación propia. Pierden el sentido de su dependencia de Dios y su obligación con respecto a sus semejantes. En vez de considerar las riquezas como un talento que ha de ser empleado para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad, las miran como un medio de servirse a sí mismos. En vez de desarrollar en el hombre los atributos de Dios, las riquezas así usadas desarrollan en él los atributos de Satanás. La simiente de la palabra es ahogada por las espinas. Me llama la atención y medita ahorita, porque uno siempre ve esto, las riquezas, y uno automáticamente se imagina a un hombre rico, un hombre que gana dinero. Pero decía, Señor, no quiero imaginarme eso, ¿qué más hay ahí? Y meditaba yo, y el Señor, no solo son las riquezas de ganar dinero, es un don que yo mismo te haya dado, o una habilidad que tú tengas en el estudio, en cualquier cosa. Y cómo puede uno llegarse a infatuar, a engañar y a exaltarse por ese don que uno tenga, por esa habilidad, esa agilidad que uno tenga. Y cómo en vez de despertar la gratitud hacia Dios, nos exaltamos a nosotros mismos por eso que tenemos en nuestra vida. Un testimonio. Es con este versículo que está acá. No digas que mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza, porque es Dios el que da el poder para hacer la riqueza. Está en Deuteronomio 8, 17, 18. Es maravilloso ese texto. Tuve una experiencia con ese texto hace unos días con mi padre, porque, bueno, somos tan diferentes, mi padre y yo, que nos habíamos alejado. Y llega un día, bueno, hace meses no me hablaba y me habló. Y ahí, como dice el Cira, sentí la voz de Dios diciéndome, no va a ser la misma conversación de siempre. Y surgió en mi corazón el deseo de no ser la misma conversación con mi padre. Hola, ¿cómo estás? Chao. No. Dije, ¿cómo me comunico con mi padre a pesar del abismo que hay de diferencia entre los dos? ¿Cómo lo hago, Señor? Y me puse a orar. Él me saludó, yo lo saludé, pero me puse a orar y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? La primera frase que recibí en mi mente fue, no lo juzgues más. Él ha sido juzgado toda su vida.
Aún recuerdo esa frase en mi mente y se me vienen las lágrimas a los ojos, hermanos. Porque repasando la vida de mi padre, es así, siempre lo han criticado, mejor dicho, bullying, su propia familia, mis tías. Bueno, él es como la oveja negra de la familia. Entonces, claro, después de todo ese bullying, pues yo digo por misericordia de Dios, antes él no fue pues un padre por ahí desquiciado y perverso, ¿verdad? Con muchos errores, eso sí, porque no conozco a ningún padre que no haya cometido ningún error, pero detrás de eso hay un corazón que necesita de Dios. Y entonces ahí toda mi conversación fue dirigida por Dios. Y ese día hablamos tantas cosas y yo le dije, Padre, no te voy a juzgar más, nunca más. Perdóname por haberte juzgado tanto. El Señor me acordó de tantas veces que mis hermanos y yo le caímos encima, ¿no? Éramos 3 varones, nos criamos. Y en eso mi padre, pues, aunque él no manifestaba que le dolía, pues desde luego es muy, muy fuerte. Y esa frase cambió todo. Todo, todo. Y en esa conversación, él me empieza a hablar, él le gusta pues también las cosas de salud y todo esto, y me empieza a preguntar, ¿qué hago para mejorar mi salud? Bueno, me empieza a hablar de muchas cosas y yo, cosa que nunca, yo siempre le trataba de insistir, ¿no? Como uno a veces quiere hacer su voluntad y meterle a la gente por los ojos la reforma pro salud y hundírsela hasta los tuétanos para que haga lo que uno hace, pero esa no es la forma. Y me empieza a preguntar y empezamos a compartir. Y entonces en el momento de la conversación, él dice, Dios me ha ayudado mucho porque he notado que en el trabajo hay unos problemas muy difíciles de resolver y los resuelvo con la ayuda de Dios, me dice. Entonces me empieza a sorprender esa forma de hablar de él. Y entonces dice todo esto, pues él como que empezó a hablar de la inteligencia, de lo que aprendió en la universidad, todo esto. Y entonces en ese momento el Señor me pone en la mente, compártele este versículo, este que está en esta diapositiva, que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas y que no digas que mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza, Deuteronomio 8, 17 y 18. Y le compartí ese versículo a él. Le dije, papá, mira, te comparto un versículo para esta ocasión, ya que me estás hablando de la inteligencia humana, de todos tus progresos. Le dije, no olvides nunca que es Dios el que te ha permitido tener lo que tienes. Y ese versículo ahí quedó, después nos despedimos. A la siguiente semana, a los 7 días, me dice, hijo, he mandado a imprimir ese versículo y lo voy a enmarcar. Discúlpenme, hermanos, pero es que la emoción me puede. Mire, mi padre en su vida había hecho eso. Todo lo que había colocado en sus muros, en su cuarto, eran grupos de rock, afiches de autos, porque él es mecánico, hasta viejas en pelotas, bueno. Pero nunca había colocado un versículo. Y yo he sentido que ese versículo era el que Dios me ha puesto en la mente para compartirle. Y yo nunca le había compartido nada de eso porque como él es un poco apático a eso. Y después me muestra una foto con el marco, lo mandó a enmarcar y me dijo, hijo, lo voy a dejar siempre para repasarlo. Le llegó al alma. En solo 2 conversaciones
por el poder de Jesucristo, hice más que durante tantos años, hermanos. Solo escuchando la voz de Dios. Gracias. Amén. Qué hermoso es cuando nos dejamos guiar por Dios, hermana María. No, pues maravilloso ese testimonio, hermano. Pero yo quiero hacerle una pregunta al hermano y a su mamita, si ustedes habían venido pidiendo también por él. Yo me imagino que sí, ¿cierto? Orándole al Señor y doblando rodillas por ese papá. No, la verdad no, hermana. Soy sincero, yo sí he orado por él, pero así que por favor, Señor, conviértelo. No. O sea, no. A mí me faltaba más amor por él, primero. Ah, no. Quería preguntar eso porque a veces uno a veces se siente como cansado de pedir por las personas y como que no ve. Pero hermano, en cualquier momento el Señor actúa y lo deja uno abismado, lo deja boquiabierto. Por eso yo siempre insisto que debemos siempre aferrarnos de la mano del Señor y esperar en Él, aunque la espera a ratos le resulta a uno como impaciente, lo digo por experiencia propia. Pero poco a poco el Señor me ha enseñado, cálmese y espera. Y no dejar de orar. Entonces pensé que era también esa misma experiencia, ¿no? Pero maravilloso, hermano. Maravilloso porque ese hombre ahí fue convertido y seguirá siendo convertido para el reino de los cielos. Pues hermana, es que simplemente hice lo que el Señor me dijo, porque siempre había como tratado de poner mis métodos, ¿no? Entonces lo que hacía era como alejarlo más de mí, ¿sí? Porque él veía en mí un acusador. Él veía en mí, o sea, el problema era yo, hermana Mareadores, el problema no era ni siquiera el método, sino era yo, porque él me veía a mí como alguien que o sea, simplemente que le provocaba miedo, porque cada vez que me hablaba, pues resultaba era yo restregándole la palabra, los mensajes sin ninguna dirección divina, entonces eso no lleva a ningún lado, ¿ves? O sea que faltaba era perdonarse usted mismo, ¿cierto? Perdonarse usted Yo y poder creo que Escuchar también la voz de Dios, Doris. es eso, No, es sí, escuchar, claro. sí. No, sí, pero Dios, ¿qué le mostró Dios a través de eso y de su voz? Que usted debía perdonarse y también aprender a perdonar a su papá. No sé, Bueno, desconozco sí, las situaciones, ¿cierto? en este Desconozco las caso, situaciones, pero debió ser duro, porque cuando usted dice que le apuntaba así era porque algo debe haber en usted todavía. Pero eso le digo, mire cómo actúa el Señor del Lindo. Muy hermoso. sí, es que mire, hermana Doris y hermanos oyentes, cuando yo estaba, digamos, hace años, compartía más con mi padre. ¿Pero por qué compartía más con él? Porque me parecía más a él, en defectos. Entonces, era, digamos, fácil compartir, ¿ya? Pero después conozco la palabra, pero no soy convertido. Es una diferencia enorme. Yo conozco la palabra, la doctrina, me embuto mis libros, ¿sí? Estudio mucho la palabra, pero no soy convertido. Entonces, ¿cómo pretendo yo alcanzar a mi padre si yo mismo no soy convertido? Yo pensaba que era convertido. ¿Cuándo puedo decir que estoy siendo convertido? Cuando aprendo a escuchar la voz de Dios. Ahí entiendo, empiezo a entender muchas cosas y empiezo a entender cosas que antes no veía. Como por ejemplo, que yo y mis hermanos éramos unos inquisidores con mi padre. Pero en ese momento no se veía así, o sea, entre chiste y chanza no se veía que éramos inquisidores. Pero ¿quién me muestra a mí esa realidad? El Espíritu Santo. Me dice, mira cómo tratabas a tu padre. Y ahorita que conoces la palabra, lo sigues tratando igual. O sea, no ha cambiado, no has cambiado en eso. ¿Ves? Cuando escuchas la voz de Dios, entonces es cuando te das cuenta de tus errores y empiezas a pedir perdón.
es que ni siquiera no era un asunto de perdonarme a mí, sino que ni siquiera había pedido perdón por tratar a mi papá así, ¿ves? No había caído en cuenta. Esa es la gran diferencia cuando uno escucha la voz de Dios, que le dice cómo es que son las cosas, y no solo le dice, se las muestra. Eso pasa en la mente de uno, situaciones que uno vivió, y dice, uy, sí, qué terrible lo que he hecho con él. Ese, digamos, fue mi experiencia. Y el escuchar la voz del Señor fue desde el principio, no solo el versículo, sino esta vez no le vas a hablar como siempre, no van a tener la misma conversación de siempre, no lo vas a juzgar. A partir de ahí, pues siguió el Señor guiándolo porque él escuchó. Entonces es escuchar definitivamente la voz del Señor y todo va a surgir y definitivamente la conversación se alargó bastante tiempo, cosa que antes no, porque se acortaba. Entonces ahí uno ve la mano del Señor. Algo que quiero decir, así sea que no alcancemos a leer más, pero es claro, siento que el Señor también desea que yo también diga esto, testifique. Y es que este año no quise viajar a la casa. Siempre que iba con planes de unirnos y nunca resultaba porque siempre era parranda, música a todo volumen. Entonces el Cira, ¿qué hacía? El Cira se encerraba y entonces ponía himnos por allá sola y me quedaba dormida. Este viaje dije, no voy a ir, me voy a quedar en la casa, quiero paz, tranquilidad, entre comillas. Pues el mismo ruido que sucedió en la casa sucedió por acá. No fue en mi casa, pero fue al frente. Y es como si fuera aquí en la casa. Anoche esa pólvora, pero nunca había escuchado tanta pólvora como anoche, que inclusive Canela temblaba del susto. Pero ayer, antes inclusive de acostarme, empecé también a enviarle mensajes a mis hermanos. Y sobre todo con uno de ellos que siempre he tenido un conflicto. Fue al que directamente llamé, como también el Señor me dijo. Y es como que uno se siente liberado. Llamé a mamá, llamé a todos. He aprendido, porque en la casa no me enseñaron, a decir los quiero, a decir palabras bonitas. He aprendido con el Señor, porque en mi casa eso nunca existió. Pues porque no hay padres perfectos. Y no soy yo, como dice Tommy, para estar juzgando y seguir criticando. Entonces, de un tiempo para acá he aprendido a escribir eso. ¿Cómo me costaba? Grandísimamente. Porque es algo que no, pero un día en esas intimidades con el Señor le dije, yo no sé qué es decir eso, porque no me enseñaron. Pero yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero aprender de ti. Quiero que tú poco a poco me vayas enseñando cómo hacerlo. Porque yo no puedo seguir en la vida diciendo, no aprendí y voy a seguir con lo mío. No, yo sí quiero, le dije, Señor, enséñame. De un momento a otro empecé, porque hay un grupo ahora de familia, a mandar corazones, o sea, cero en la casa sonó. Y anoche, bueno, yo escribí primero, las niñas empezaron a contestarme, que gracias, que amén, y mandé cosas, o sea, eso no se veía, o sea, solo uno que lo ha vivido en su casa uno lo sabe. Pero pues yo me acosté porque yo dije, ay, como que no hay ruido, eran como las 10, no a acostar, no, antes de las 12 eso empezó y ahora sentada acá hace ratico, no sé por qué sentí que el Señor me dijo, si me hubieras preguntado cómo debías actuar con tu familia cuando fuiste, yo te hubiera enseñado. Tú hubieras ido, te sientas con ellos, estaban tomando, les puede decir porque ellos te hacen caso, les dice, por favor, le puede bajar un poquito y hablemos, ¿qué pasó? No, tú te aislaste, pero no me preguntaste. Yo le dije, oye, Señor, ¿le sabe que sí? ¿Y por qué lo digo esto? Porque esto no es solo de la plata, lo que dice acá la hermana Helen White. Pierden el sentido de su dependencia de Dios.
y su obligación con respecto a sus semejantes. Entonces, si yo dependiera más del Señor en cada situación difícil que se me presente, yo lo consultaría. Y el que viene a mí no lo echo fuera, dice el Señor, respuesta habría. Clama a mí, te responderé cosas grandes y ocultas. Es fijo, pero hoy vengo a entenderlo este año. Por eso les digo, hermano, muchas veces hemos caído en el fariseísmo. Y con eso no hemos logrado hacer nada. Con eso no hemos logrado ni siquiera que nuestra familia llegue a los pies de Cristo. Tienen que venir otras personas a hablar con nuestros hijos, a hablar con nuestros hermanos, a hablar con los que sean. ¿Para qué? Para que puedan llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no es verdadero. Y lamentablemente yo puedo seguir orando por ellos, pero si yo tampoco empiezo a orar por mí misma, ¿de qué estoy produciendo hacia los demás? Porque a veces yo me creo tan perfecta y que estoy obstaculizando de que ellos puedan conocer verdaderamente a Cristo. Entonces esas oraciones sí son ciertas, hay que clamar por ellos. Yo he orado por ellos, pero tampoco he sido como así tan insistente. Pero también he venido aprendiendo con el Señor que yo no he sido buen testimonio. He sido muy legalista en algunos aspectos, pero he querido empezar de ceros con el Señor Jesús. Quiero que sea Él el que me enseñe. Quiero que Él sea mi instructor. Para eso nos dejó la promesa de su Santo Espíritu. Y hoy me levanté con la grata sorpresa porque yo me acosté temprano, como les digo, para ellos no, eso empieza a medianoche, pero yo tenía sueño. Esos mensajes, me mandaron fotos, todos unidos como familia, o sea, yo ahí entendí muchas cosas, que la obra no la hago yo, la obra la hace el Señor, y Él puede contestar, pero también tiene que empezar ¿por quién? Primero por mí. Gracias. Amén. Hermana María Doris. Bueno, pues escuchándolos a ustedes, pues yo prácticamente empecé, hice todo lo contrario anoche. ¿Qué pasó? Que mi papá, como es anciano de la iglesia acá, ¿cierto? Él se fue como a las 5:30 y se alistó y se fue para la iglesia. Y yo dije, yo no vuelvo a despedir un año en la iglesia, no lo vuelvo a hacer. Y desde el año pasado no lo he hecho. Desde que al unirme con ustedes explicaron que esto no era, es que no, que esto no es, esto no es del Señor y el tiempo del Señor, o sea, en su calendario no era así. Entonces, y bueno, mi papá se fue. Resulta que cuando yo les pedí el favor a Jessica que me enviaran lo de la Navidad, ¿por qué no la Navidad? Yo lo envié a la mayoría de contactos que yo tengo y no son poquitos. A la familia también le envié. Entonces, ¿qué aconteció ayer? Que la mayoría de hermanos no se hicieron presentes. Fue mi papá como con 1 o 2 nada más. Y se vino como molesto, ¿sí? Se vino como molesto. Pero yo en el fondo yo sí estaba contenta, la verdad lo digo, ¿para qué voy a mentir? Yo dije, eso está bien, los hermanos están entendiendo. Esto no es de nosotros debemos estar preocupados por darle bienvenida al día, que es del Señor y es nuestra verdadera fiesta. Y sí me enviaron muchos amigos y amigas, pero pues yo les contestaba ahí como por no dejar, por no ser grosera, pero en el fondo yo no quería. Decía, otra vez a mandar esas tontadas cosas mundanales, que eso no, a mí no me llenan, yo decía eso, ¿cierto? Pero al escucharlos a ustedes, entonces, como dicen, toca pedir mucho equilibrio de parte del Señor, que tengamos nosotros equilibrio en esa situación. Pero la verdad no dejo de estar contenta porque siento que los hermanos cuando escucharon lo de la Navidad que me mandó Tommy, yo se lo mandé hasta a los pastores que tengo acá y sé que los leyeron. Y hermanas, familiares de pastores que también sé que lo leyeron y grupos de oración sé que lo leyeron. Y yo por ese lado sí me siento contenta de que ellos hayan sabido eso porque yo estoy segura que en la iglesia donde ellas están nadie les ha tratado ese tema.
de todas maneras es pedirle más discernimiento al Señor. Yo generalmente eso le pido, es discernimiento. Señor, dame discernimiento, dame sabiduría. Y sí, y uno escucha la voz de él, que a veces se hace la loca o loco y no quiere como escuchar, o bueno, eso de pronto, quién sabe ese pensamiento por qué me vino. Pero no, yo sé que es el Señor quien realmente nos habla. Sí, debo aprender muchísimo a saber cuándo no ser farisaica, sino aprender del Señor. Pero eso les cuento anoche que pasó en esta iglesia. Hermanos, y yo también les quiero compartir que tantos años en ese engaño de, de festejar según el calendario de este mundo, ¿sí? Festejar estas fiestas, y bíblicamente sabemos que no es verdad, ¿cierto? En mi vida hasta ahora, a mis 50 años vengo a conocer en estas reuniones que hemos hecho todo lo referente a la verdad de estas fiestas, ¿sí? Y también yo decidí no promover nada referente a estas fiestas, que son fiestas, fiestas que el peor enemigo del mundo se inventó, y así tenernos a nosotros engañados. Entonces no decidí, o sea, yo decidí no ni promover ni enviar mensajes, ni mucho menos poner mi casa en estas. Antes me gustaba vestir que el arbolito sencillo, que poner cositas de la Navidad, pero bueno, gracias a Dios, el Señor ha despertado mi conciencia y me ha dado a conocer de que no debo ser promotora de estas cosas. Gracias a Dios que en este grupo se investiga y se conoce de todas estas verdades. Entonces estoy agradecida con mi Dios y con todos los que estamos aquí presentes. Amén, hermana Lucy. Definitivamente, hermana María Doris, pueda que mucho de eso lo haya dado Dios, los haya inquietado. Yo veo que sí, si el Señor me diga que no, pero yo siento que si se hace contar algunas cosas que no debió hacer, pero de pronto muchas sí, fue guiado por Dios, usted inquietó las mentes. Y yo en mi caso, sí, yo tengo la certeza de estas fiestas y las creo todavía. Le preguntaba al Señor cómo actuar frente a personas que todavía saben y no entienden, o a las que no saben, como familia o amigos, y saben que yo soy, cuál es mi posición. Verdaderamente, como no vivo con ninguno de ellos, pues no, como que no le tengo que preguntar al Señor cómo actúo en este día. Tampoco, pues no fue posible viajar allá, no acostumbramos a viajar en temporadas altas, pero en mi casa no, entonces para mí fue un día normal, un Shabbat, o sea, normal, común y corriente, tanto el 24 como el 31, pero como no crear como esa versión a las personas, y yo sí el 24 y el 31 mandé, el 24 nos dedicamos, después de recibir el Shabbat, a mandar mensajes a varios de amigos y familiares entre mi esposo y yo, nunca lo habíamos hecho. Algunos que saben que nosotros no celebramos eso, les dijimos, bueno, un feliz Shabbat, pero bueno, para ustedes que sí lo celebran, pues feliz Navidad, que ojalá puedan tener en su mente a Cristo. Y ayer fue un día también para nosotros normal, nosotros no celebramos eso, pero también yo incluso conseguí una aplicación y que hace hablar a los perritos, entonces puse fotos de mis perritos y le mandé a toda mi familia y a algunos amigos que los queremos mucho, que bendiciones, que abrazos y que feliz año. Entonces fue algo como jocoso, como para romper
como tratándole de preguntar al Señor cómo no crear como esa versión, como que, ay, qué fastidio esta gente como es, o como no nos comprenden, o como a veces sí entienden, pero todavía no son capaces, o incluso algunos ni siquiera como que dirán estos locos que son antisociales. Hablaba con un tío ayer, un tío de Medellín, y él pensaba que es que, o sea, no, usted es el uno para el otro, ustedes son antisociales, él no sabe cómo somos. Entonces yo trataba de explicarles y decía, ¿en serio? O sea, cómo tratar de la gente, a veces nosotros estamos tratando de no ser fariseos, ¿no? Como de tratar de respetar y no crear en esas personas odio hacia uno o como aversión, sino ser gentiles, pero también a su misma vez ser firmes, estar en el mundo, pero no participar de él. Y cómo esto, no darles a entender en ese proceso otra cosa que no es. Siendo fariseos, nosotros muchas veces cometimos muchos errores en estas épocas o en otras, con el cumpleaños y con muchas cosas, de no actuar bien. Uy, ellos pensaban que nosotros hacíamos, o sea, que nosotros éramos totalmente tan diferentes que siendo el mismo fariseos no éramos así. La gente no piensa, se lleva una idea incluso tan errónea, uno estando de fariseo, uno estando con actitudes que no son, incluso ahorita que uno trata como de entrar a ellos, de estar ahí y desearles una bendición o saludarlos, simplemente ser cordiales. ¿Cómo creen que uno es una persona totalmente diferente, totalmente apática, antisocial? Claro, a comparación de la vida de ellos, pues claro que sí, nosotros somos diferentes y debemos serlo, pero con un testimonio de Cristo definitivamente para que las personas y nuestra familia no se lleven una idea que no son. Entonces, ¿cómo estar en el mundo y no participar de él? Yo solo quiero decir que cada caso es tan independiente y que cada quien, si tiene esa relación con el Señor, se lo irá a mostrar. Porque, ejemplo, en mi caso, ya hace mucho tiempo que ni siquiera pongo nada en la casa. Pero, y ni me nace ni el Señor me ha puesto a que ponga, no, nada, cero. Pero me puso algo especial que no es promover cómo alcanzar a mis hermanos. Pero pues como a veces uno usa métodos legalistas que no son. Entonces por eso les digo, el caso de la hermana Doris, cada uno con intimidad con el Señor, si tiene hermanos que llegaron allá, no son convertidos, eso es con el Señor, cada quien. Lo mismo la hermana Luz, y cada quien tiene como su familia, pero en ningún momento, y quiero que quede claro eso, ni siquiera me quedé hasta medianoche para dar feliz año, nada, o sea, me acosté porque tenía sueño, pero no era necesario y lo sentí de Dios y se rompió mucho. Y para esto le sigo dando gracias a Dios y la honra y la gloria sea para Él. De acuerdísimo, amén. Cada caso es diferente, Señor. Le dirá a la hermana Lucy, esto estuvo súper bien, esto no. Nos irá enseñando a cada uno y nos irá poco a poco a escuchar más su voz. Y sí, es que cada caso y cada familia es diferente, hermanos. Lo importante es que nos dejemos guiar por el Señor. Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar, fieras ondas mi bajel, van a hacerlo zozobrar, mas si tú conmigo vas, pronto al puerto llegaré, carta y brújula yo en ti, Cristo mi